Bueno, pues empezamos. Entonces, pues nada, buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que estáis aquí, que decidisteis pasar unas orines en este acto dentro del programa del 16º Encuentro de Arte Nación de Polalena. Tengo muy poco que contar, que no sepáis muchas de las personas que estáis aquí sobre Nel Amaro. Pero bueno, sí que me gustaría hacer una reseña de algo que nos cuenta Ernesto Burgos, ¿vale? Que hace un buen resumen de la obra del artista multidisciplinar Nel Amaro. Nel Amaro Fernández Álvarez, aunque nació en la aldea del Quetuserrón, en la Guaria de San Xoán, Mieres, estuvo muy vinculado a Elena por su trabajo en la Casa de Juventud desde el año 1994 hasta su jubilación. También decir que se consideraba apátrida por decisión personal. Era hijo de dos destacados militantes comunistas que sufrieron en numerosas ocasiones la represión y las prisiones franquistas. En su juventud, él tampoco pudo librarse de pasar en varias ocasiones por la comisaría. Aunque Amaro siempre fue un hombre pacífico y dialogante, que prefirió trasladar el compromiso social a su actividad literaria y artística escribiendo novelas, poemas y obras de teatro indistintamente castellano y en asturiano, siempre con la intención de romper los esquemas tradicionales y situarse en la primera línea de las corrientes internacionales del momento. Él se autodefinía como poeta visual, objetual, experimental, mail artista, instalador, pintor y accionista, eso que suelen llamar performer. Sin embargo, si hay que elegir un adjetivo para resumirlo todo, ese no puede ser otro que el de pionero, tanto por los temas que trató como por la forma en que lo hizo. Siempre que pudo, eligió el contacto personal con el público y por ello dio una importancia especial primero a la creación teatral y luego a las performances que permitían la participación del espectador. Así empezó a colaborar en 1965 actor con el grupo García Lorca de Mieres y enseguida pasó a dirigir textos de otros y a escribir y montar los de su propia cosecha, primero en español y poco más tarde en asturiano, convirtiéndose en una pieza indispensable para la normalización de nuestra lengua. Ya en los años 70 fundó las revistas locales Sapiens Literario y Cuélebre Literario, libros de versos escritos en castellano y en asturiano como «Y tú, Marta B», que entonces un Mieres tan popular de Carina de las películas de Jan Mukodar, Poemas de San Francisco de 1993 y Pruebas de autor de 1994. También llegó en 1990 su primera novela, Adiós, Bodak, a la que siguieron, entre otras, novela en sin título de 1991, entonces cuando llevaba de 2002. Amaro fue lo que ahora se llamaría un agitador cultural. También Rasoda, pregonero de fiestas, autor de relatos cortos, cuentos, ensayos y letras para cantautores, dirigió una emisora de radio y además de sus numerosas publicaciones en el momento de su muerte, dejó mucha obra inédita. A la vez se implicó en la recuperación de la lengua asturiana formando parte del Concilio Bable y está considerado como uno de los representantes del llamado primer surgimiento. Pero su reconocimiento nacional e internacional llegó a partir de 1989, cuando se introdujo en el mundo de la poesía visual y las performances, que desarrolló por toda España, en solitario o con diferentes colaboradores como Abel Ureda o José Luis Campal. Siguiendo su idea de constante experimentación, también creó para Purgu la Fundación Perrunu situacionista Laszlo Kovacs y en sus últimos años aprovechó para dar a conocer sus proyectos de recursos informáticos y de comunicación global. La característica figura de Amaro, con su gran barba y su sonrisa permanente, se hizo popular durante unas décadas como símbolo de la vanguardia artística en Asturias. A Elena, Nel vino en septiembre de 1994 a trabajar en la Casa de la Juventud en La Pola. Y ya comenzó en marzo de 1995, siempre con el apoyo del Ayuntamiento de Elena, a través del área de juventud, con primer festival de performance, siguiendo en años sucesivos, en mayo, el 7º encuentro en el 2001. Y en el 2002 organizó Arte Nativa 21, que lo que pretendía era utilizar espacios urbanos no habituales para mostrar un arte crítico fuera de los círculos académicos.
A partir de esta fecha y con la prejubilación se dedica ya por completo a sus actividades creativas. Después de su muerte, en 2011, se tomaron los festivales ya a través de su familia y de parte de sus amigas y amigos e instituciones, Acción Mar, del mundo artístico con el apoyo del Ayuntamiento de Lena, Juventud y Cultura y últimamente del Consello de la Mocedad del Principado, llegando hasta hoy, 2021, con el 16º Encuentro de Arte de Acción, en el que se están desarrollando los siguientes actos. Bueno, paso a leer un poquitín el programa, que sois todos y todas conocedores de él, pero bueno, es un programa que está desarrollándose en esta última quincena de junio, ya nos quedan solo cinco días para acabar. Tenemos la exposición que tenemos aquí en la Casa de la Cultura, sobre vida y obra del artista multidisciplinar Nel Amaro, con el título Proes d'autor, les 7 vides de Nel Amaro. Exposición realizada por el Principado de Asturias en la 42 Semana de les Lletres, este año dedicado al artista. Y está hasta el 30 de junio. Del lunes 21, domingo, al 27 de junio, tenemos la microresidencia en Columbiello, en Lena. En esta será una edición especial, al ser el 10º aniversario de la muerte del artista. Por este motivo estarán presentes artistas o jóvenes residentes, también artistas con las primeras ediciones de estos encuentros. No sé si estaré alguno, acabará de llegar a alguien por aquí, y os voy nombrando, y si acaso pues si estáis, os levantéis, pues así os aplaudimos. Espera, que tengo que poner esto, que esto está más pequeño y no lo leo. Mijonjay Khan, Asturias, Arte en Vivo. Sevilla, Almudena Millán, Valencia, artista de acción y docente. Jorge Galán, Málaga, artista de acción y docente. Y Corina Nieves Correa, directora de Acción Mar. Llegamos a hoy, viernes 25, estamos ahora en la mesa redonda en torno a la figura de Nel, con la participación de Pedro Bericat, Zaragoza, Lucía Peiró, Valencia, artista de acción, organizadora y docente. José Luis Campal, Asturias, escritor y poeta. Abel Loureda, Asturias, artista de acción y miembro del espacio de arte Excentricum. Vaquero, compañera de Nel Amaro. Bueno, a las 8 tenemos la tradicional revista Caminada por los espacios públicos de Pola, con los artistas y desartistas de la residencia y otros artistas de Asturias. El sábado 26 de junio, muestra pública de los resultados de la residencia a partir de las 6 en los espacios públicos de la localidad de Columbiello. Y bueno, luego tuvimos durante toda esta semana talleres con los centros educativos presenciales de alumnos de primaria y mañana y pasado tendremos talleres para familia que también impartirá Lucía. Y luego está previsto realizar un catálogo de los 16 encuentros realizados en Lena, cuya presentación será en diciembre, y queremos adelantaros que dentro del ciclo de autores de Nel Camín 2021 y en la colaboración del Servicio de Normalización Lingüística del Ayuntamiento de Lena se traerá una de las obras de teatro ganadoras de las últimas ediciones del Festival de Teatro Profesional en asturiano de Nel Amaro, organizado por el Principado de Asturias para su representación en el Teatro Vitalaza. Y concretamente la obra es Rayaciones Peligrosas. Y nada, como os decía, que os iba a contar a vosotros de Nel Amaro, que la mayoría de vosotros no sepáis. Yo no tuve la suerte de conocerlo personalmente, pero sí soy conocedora del gran vínculo que tiene con nuestro concello, con Sena.
Y también tengo la suerte de contar, de disfrutar de la implicación del tesón y del gran trabajo de Olvido, del ámbito técnico de Juventud, que me contagia de su ilusión cuando algo tiene que ver con la figura de Nel Amaro. El otro día todavía me enseñaba algunos de los talleres que hicisteis esta semana, concretamente una inmigración que hizo Ansel con los pajes. Y bueno, la verdad es que sí que destacar el poder de visibilización y de concienciación que tiene todo esto, y sobre todo de transformación social y pensamiento crítico que se puede hacer ya desde la infancia, ¿no? Así que muchas gracias por lo que hacéis y enhorabuena. Y ya os dejo. Bueno, pues después de lo que has presentado, yo ya casi no tengo nada que decir, pero me ha parecido muy interesante porque además has dado una pincelada importante sobre la faceta más relacionada con la escritura y con las letras de Nel, que es algo que nosotros no vamos a tocar porque se ha trabajado mucho durante este tiempo atrás y va relacionado con el año de las letras, entonces vamos a tocar otras facetas. Y lo que voy a hacer es presentaros un poco más profundamente a los que estamos en la mesa redonda y luego ya os doy pie para que habléis un poco de determinados aspectos, ¿no? José Luis Campar, empiezo por él porque fue, digamos, de los que estamos aquí, el primero que, aparte de Marta, el primero que tuvo contacto con él. Nació en La Viana en 1965 y es filólogo. Pertenece al Real Instituto de Estudios Asturianos y a la Sociedad de Literatura Española del siglo XIX. Es bibliógrafo, comisario de exposiciones e investigador literario. Es autor desde 1993 de plaquetes y libros en español, asturiano y portugués, tanto discursivos como experimentales. Y ha sido editor de la revista ensamblada de experimentación visual El Paraíso, que yo creo que fue la primera que se editó en Asturias de poesía de ensamblada de poesía visual, ¿no? Y quizá la única, o quizá posteriormente alguna. Está Mondragón también. Mondragón. Y en 1989 fundaste junto a Nel Amaro el colectivo de auxilios mutuos SL, dedicado sobre todo a la poesía visual. Después está Pedro Merical, que es un artista multidisciplinar, nacido en Zaragoza, la ciudad en la que vive todavía, y su trabajo muy pronto se inclina por el arte de acción, las instalaciones, el arte correo, el arte sonoro y la escritura experimental, ¿no? En cierta manera es un artista inclasificable y polifacético, y su obra rezuma una fuerte crítica de carácter social y político, aunque sus obras además tienen una faceta enigmática, intimista y un tono poético-profético, ¿no? Pedro y Nel se conocieron a través del bailar, y además fue el primer artista de fuera de Asturias que vino al primer encuentro que organizó Nel en Pola de Nena en el año 1995, o sea que repite después de ese primer encuentro, aunque estuvo en otro, porque hemos descubierto una fotografía del 98 en la que apareces, o sea de Abel, pues Abel Lobreda se inicia en el arte de acción a través de Nel Amaro a mediados de los años 90, y juntos crearon el Espacio de Arte Excéntrico, un colectivo que hasta su disolución en el año 2001 fue increíblemente activo tanto en Asturias como en el resto del estado. Y después Abel abandonó el arte de acción durante un tiempo, pero volvió a retomar esta faceta en el 2012, y de alguna manera él también fue responsable desde más allá de esta vuelta tuya a la acción, ¿no? Y desde el 2013 también está muy implicado en la organización de esta segunda parte de los encuentros que se realizan ya sin estar Nel más que presente de otra manera, ¿no? Lucía Peiró es artista multidisciplinar, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia,
y desde principios de los años 90 se ha dedicado con un rigor excepcional al arte de acción y la performance, y además ha formado parte desde entonces de diferentes colectivos dedicados a la organización y la promoción de la performance, como es ANCA, Sinverifora, y en la actualidad codirige el ciclo Art de Acción en el Carmen Centro de Cultura Contemporánea de Valencia. También estuvo en los primeros encuentros que organizaban DEL, yo creo que en el año 96 o 97, algo así, porque yo coincidí contigo. Luego, cuando se edite este catálogo recopilatorio, descubriremos todas estas intríngulas de qué año estuvo cada cual. Tardemos en el tiempo. Y bueno, por último, Marta Vaquero, que os voy a contar, ¿no? Ha sido compañera de Nel Amaro ¿desde qué año? Desde el 82, más o menos. Desde el 82, ¿no? Cuando os conocisteis en Turón, Sí. Turón. Bueno, Marta conoce profundamente la trayectoria de Nel, porque no solamente fue su compañera sentimental, ¿no? Sino que fue una compañera de vida y siempre apoyó a Nel en todo lo que hacía, ¿no? Además, yo creo que sin Marta no estaríamos ahora mismo aquí, porque fue ella y Olvido las que, junto con su tenacidad y su interés en que continuara todo esto, pues a partir del año 2012 hicieron posible que nos volviéramos a encontrar y que se volviera a retomar el proyecto. Y además Marta está llevando ahora mismo una extraordinaria labor de difusión, de conservación y difusión del patrimonio de Nel a través de todo el archivo que tiene en su casa y de todo lo que está haciendo para que circule en diferentes instituciones, y ahora con la donación que se va a hacer a la Universidad de Cuenca del archivo de Bailar. Entonces, a mí me gustaría que cada uno de vosotros hablara un poco de esa faceta que le unió a Nel durante unos 10 o 15 minutos, y quería empezar por José Luis, pues justo en esa relación con la poesía visual. Bueno, yo como soy muy ordenado, he traído mi intervención escrita, porque me conozco y tengo capacidad de bifurcación excesivamente perniciosa. Vamos a poner así los micrófonos un poquito según vayan hablando. Vale. Bueno, voy a leerla y yo creo que dura esos 15 minutos. Eso es la bondad de la escritura, que no te permite saltarte, aunque muchas veces nos saltamos. Bueno, siendo plurifacético y poliédrico y multiplicándose en todas direcciones, el cuerpo geométrico llamado Nel Amaro tiene 4 vértices formales que dan cabida a cuantas variaciones e incorporaciones queramos encerrar en ellos, aunque cabría mejor decir cuantas variaciones e incorporaciones queramos liberar de ellos. Esos 4 vértices o puntos de encuentro son, por orden de emergencia: 1, el Amaro teatral; 2, el Amaro poeta discursivo primero y verbo visual después; 3, el Amaro narrador de concisa o amplísima zancada; y 4, el Amaro accionista en arrolladora acción. 4 vértices que engloban el mismo espíritu transgresor que ensaya continuamente toda suerte de novedades e innovaciones, porque, y ahí reside su grandeza, carece de redes de protección. Amaro sale a pescar y se moja el bulo. Y es que el primer y último vértice, el Amaro teatral y el Amaro accionista, que hemos enunciado, se complementan y completan circularmente. Pues antes de las eclosiones poético-prosísticas existió un Amaro performer embrionario, un protoaccionista, que se desenvolvió más en la escritura conceptual que en la ejecución asumida a cuerpo entero, que tardaría un poco más en adquirir carta de naturaleza. Y digo esto porque el 30 de marzo de 1977, cuando todavía ningún libro o plaquet ha salido de imprenta con su nombre, Nel Amaro compone en Salamanca y en castellano
un texto titulado 13 acciones para salir a la calle, uno de sus más antiguos guiones performativos, una propuesta que al año siguiente aparecerá publicada con un sustancioso preámbulo en las páginas 14 y 15 del número 2 de la revista ciclostilada mierense El Cuélebre Literario. Con sus formulaciones pretende Amaro alcanzar la acción personal y cívica repetida diariamente por todos y por ello desacralizada y negada artísticamente. Son sus palabras. En su introito a esas 13 acciones urbanas, Amaro demuestra un cabal y nada casual conocimiento de la práctica e historia de los avatares performáticos, aludiendo a los events del grupo Fluxus, a los happenings de Capro, a las críticas de Lebel y al situacionismo de Dick Higgins. Eso faculta a un jovencísimo Amaro, que entonces tiene 21 años, para hablar de, dice él, arte masa, arte participación, y evoca los primeros actos en casa de John Cage y su irrupción europea al final de los 50. Abandono aquí este hilo del texto porque luego lo aprovecharé para la revista Caminada, pero me interesaba circunscribirlo en edad bien temprana a las voluntades experimentales de Amaro, que encontrarán en la década siguiente, la de los 80, una vehiculación más que apropiada en sus ejercicios visualistas. Pues en el ciclón Amaro todo es a la postre un continuum. La poesía visual de Amaro, a poco que en ella se rasque, posee una inquebrantable raíz de compromiso con su entorno y tiempo histórico, el del convulso obrerismo de signo proletariado al que jamás dio la espalda por complejo que fuera el contexto. Aún a riesgo de ser una voz que clamara en el páramo acomodaticio de esa década del 80 donde tenemos entre otras aquella barbaridad proclamada por el ministro socialista Carlos Olchaga de que no se enriquecía quien no quería, la voz de Amaro acompaña siempre al desvalido de clase, pero sin compadecerlo, ni mucho menos aislarlo de su problemática. Es la suya una poesía visual que se abastece de los logros de sus predecesores, picas en el Flandes experimental que Amaro estudia, interioriza y disecciona, y a la que le da su personal barniz, esa mordaz e implacable retranca Astur que se entiende y asimila en cualquier parte del globo terráqueo. Una poesía de impacto imaginístico, concreta, directa, irónica, antibanal, que grita su denuncia con brutal sinceridad y con una economía expresiva que tan buen ojo clínico evidencia para el análisis y las paradojas. El posicionamiento de Amaro acerca de lo que suponía para él la poesía visual quedó esclarecido en un artículo de 2009, 2 años antes de su muerte, cuando lo performativo había aparentemente relegado su faceta visual a un plano menos deslumbrador, aunque en el fondo, por eso digo aparentemente, aunque en el fondo era una faceta que estaba en ebullición dentro de sus inquietudes creativas a las que nunca abandonó. En esa confesión de 2009, Amaro expone su concepción de la poesía visual como jubiloso mestizaje de haberes y saberes artísticos y literarios con los que se va un paso más allá de la comunicación, jugando siempre con lo verbal y lo icónico, con la disposición espacial, el uso tipográfico, el empleo o no del color. Es pues una poesía fronteriza, poesía inconformista, que, como apostilla el propio Nel, rompe esquemas y se niega a ser encasillada. Amaro llevó incluso sus poemas visuales fuera del marco habitual de su especialidad, encontrándonoslos así en las cubiertas de algunas de sus obras discursivas en prosa, como puede fácilmente comprobarse si se echa un vistazo a títulos como Adiós Borac, novela en sin título o Prietillas. Todas ellas llevan cubiertas que son poemas visuales suyos. Y difundió su obra visual sobremanera a través de la circulación de tarjetas por vía postal, un procedimiento de cierto coste,
que por entonces no todos los autores estaban dispuestos a asumir, pero en cuya estrategia de difusión Amaro nunca se mostró tacaño, todo lo contrario, consumió no pocos de sus ahorros, y Marta puede dar testimonio de ello, aparte de crear y sostener una amplia gama de fanzines y colecciones literarias de bajo costo y alto nivel, lo empleó en mantener un constante flujo de comunicación por carta, intercambiando sus ideas y hallazgos con multitud de autores nacionales e internacionales, prácticamente todos aquellos de los que conseguía sus direcciones postales. Estamos refiriéndonos, lo cual acrecienta su valor, a una época anterior a eso que se ha llamado la democratización de las herramientas digitales, pues Amaro reconocerá en su momento que no fue hasta 2005 cuando empiece a usar Internet como único canal de divulgación, un recurso que explotará a placer. La presencia habitual de Amaro en exposiciones colectivas y publicaciones del ramo redundará en que no tardando mucho sus piezas visuales pasen a engrosar las numerosas antologías que se irán conformando en los años finales del siglo XX, desde que en 1991 aparezca la muestra comisariada por Jaime Luis Martín para la Consejería de Cultura del Principado y que recorrió todas las casas de cultura de la región y donde se congregó a la florinata del visualismo español, tanto los históricos como los recién afiliados a la disciplina, y en la que Amaro encabezaba las aportaciones de la delegación asturiana. Con él y con otros colaboradores esporádicos como Raquel Díaz, que está aquí entre nosotros, y Goyo Gancedo, integramos de 1990 a 1995 el colectivo experimental Auxilios Mutuos Sociedad Limitada, realizando exposiciones conjuntas. En diciembre de 1990, una en Oviedo titulada Mano a Mano, donde utilizamos plantillas de la mano, obviamente, y otra inmediatamente después en Candás, a principios de 1991, que bautizamos muy gallardamente El Límite del Infinito, así como alguna madrugadora velada de acciones donde nos fuimos desvirgando ante el público. Bajo ese mismo sello de Auxilios Mutuos Sociedad Limitada, montó en él exposiciones de homenaje, entre otros, a Julio Campal, Antonio Gómez y John Cage, por no mencionar la convocatoria del arte embotellado, que tuvo una respuesta fantástica y nos puso en el mapa definitivamente. Otro apartado destacado en el quehacer visual de Amaro fue su indesmayable condición de engendrador de proyectos editoriales, incansables colecciones tan baratas como suculentas, donde participé con gran alegría y recíproco aprovechamiento, como fueron, por ejemplo, los cuadernos 10×15 o la revista ensamblada Mondragón, que coordinó en Turón con José Cajín. No menos prodigiosa resultó la hoja serocopiada doble cara denominada La Ceralante, y que espero que algún día se reedite facsimilarmente, pues tuvo vida longeva, pasó del centenar de números, y en la misma cupo abundante heterodoxia, saludable irreverencia y, por supuesto, poesía visual propia y ajena, quiero pensar que seriamente concebida y materializada. Igualmente atractivos fueron los para mí inolvidables dípticos en cartulina de color que llamó Ángulo Recto y que tenía por subtítulo deliciosamente inequívoco el de La Otra Poesía. Amaro y yo interactuamos en las iniciativas que a una y otra parte de las cuencas fuimos echando a andar, entre las suyas las colecciones Camposagrado, Caballo de Cartón o los cartafuellos de Cabochá. Bien que podemos ufanarnos de que logramos que el boletín oficial de la Academia de la Lengua Asturiana, esto es, la revista Lletres Asturianes, acogiera por vez primera poemas visuales en bable en sus secciones de creación contemporánea, lo que no dudo que llegara a respingar a más de un encopetado adalid del asturianismo trasnochado. Tanto a él como a mí, estas pequeñas victorias, donde se resquebrajaban las alambradas de la cultura momificada, nos producían risas por lo bajini y una íntima satisfacción, como la que me conquistaba cuando su generosidad llegaba a confiar en mí para hacerle de telonero en alguna de sus exposiciones individuales de poesía visual, y pienso ahora en dos, la que él denominó
collage y objetos poéticos para una lingua, que llegó a Llanes en 1989 a una xunta de escritores, y la que estrenó en la Casa de la Juventud de Turón en 1995 y que rotuló con el perectiano título de Espacios Especies. Y poco más tengo que añadir. Amaro me enseñó muchas cosas. Tenía una nada secreta alma de cicerone voluntarioso pero tímido. Y sobre todas las cosas, dos. Una, que lo que no nos divierte nos esteriliza. Y su obra visual da constantes claves de que cumplió a rajatabla su propia premisa. Y dos, que lo más importante no es lo ya hecho, sino lo que nos queda por hacer, por lo que hay que mirar siempre adelante, con o sin ira. Muchas gracias. Bueno, Pedro, pues te giro el micrófono hacia ti un poco a lo que vas a pasar por el público. Oye, yo también tengo cosas así de delito. Te parece muy bien. Y Pedro pues nos va a hablar un poco de la faceta bailartista de él y de sus primeros encuentros que tuvieron que ver con las redes de bailar. Realmente Pedro viene aquí después de encontrarse con él en Madrid en el año 1992, cuando se encuentran por primera vez físicamente, pero ellos tenían ya una relación anterior bastante intensa a través de las redes de bailar, que como sabéis pues estaban activas desde los años 70, y claro, como de él, como todo lo cogía con pasión, pues se introdujo en esas redes con muchísima... Bueno, esto es una cosa que hizo Nel hace bastante tiempo. Bueno, esto es, a ver, San Nel Amaro, patrono de los artistas conceptuales y performers, oración a San Nel. Oh tú, santo Nel, que sufriste el desprecio de los socialrealistas, los insultos de Victoria Convaría, las iras de críticos y galeristas, y fuiste a morir a las puertas del Reina Sofía, justo el día de la inauguración de una exposición de Antonio López. No nos dejes caer en la tentación de llegar a clásicos y ser colgados al lado del Guernica. Ayúdanos a huir de galeristas, mecenas y subvenciones, pero dísnos la acción nuestra de cada día, para que nos podamos pagar el bocata de tortilla y el vaso de vino. En el nombre de Bartolomé Fernando, de Pedro Garel y Zah, amén y bestoy. Y ahora, como sois muy pacientes y todas esas cosas, pues algo que haría él, ¿no? Parecido. Bueno, os hablaría de las vacunas, os he traído alguna copia si queréis, pero la gente no está interesada en estas cosas. Así que voy a recoger lo que se da, porque no es mío, era de Nel. Una paciencia que tenéis infinita. Y todavía tenemos los problemas de lo que es el bailar, el arte y las
performance, que nadie sabe lo que es. El arte de acción, los juguetes. Me envió esto que es norte, sur, este y oeste. Y entonces, pues bueno, norte para el que le toque, sur para el que le toque, este para el que le toque y oeste para el que le toque. A jugar. En realidad somos un ni yo, no tenemos el yo en formación, porque es lo más exquisito para suicidarse uno con ello yo. Bueno, luego esto me lo meteré en la cabeza si queréis. Un pie de posición a los demás, que son más serios que yo. No pierdas tu brújula. El caserío me fiel. Pues bueno, a ver, yo creo que estaría bien que nos hablaras un poco sobre espacio de arte excéntrico y bueno, la relación que tuviste con él y la performance. Sí, bueno, yo, viendo a José Luis, ahora digo, ¿por qué coño no lo escribí yo también? Porque vengo aquí a pelo gocho, traigo esto como si trajera algo y la verdad que está vacío, pero bueno. El caso es que conocí a él, obviamente, porque yo andaba, y era uno de los críos de Olvido, y andaba dando vueltas por Jubilena cuando llegó Nel, según habéis dicho, en septiembre del 94, ¿no? Y por lo visto el primer día yo caí muy mal en él, esto contómelo años después, porque por lo visto yo no lo recuerdo, tengo una memoria malísima, así que andaré saltando por tiempo para adelante y para atrás y diré cosas que realmente no fueron así porque la memoria es lo que tiene. Y eso, contóme que aquel día yo debía entrar diciendo alguna baballá, no me acuerdo exactamente lo que era, creo que había convocado un concurso de cuentos y dije, pero ¿qué me voy a presentar a esto para ganar otra vez? Y no sé qué, entonces en él quedó, ¿quién será este tío que viene así de sobrado? Yo en mi vida me había presentado en un concurso de cuentos y no había ganado ninguno, pero bueno, sí, en el colegio, pero vamos, eso no me cuenta. El caso es que, bueno, por lo que fuera decidió darme otra oportunidad y enseguida, no sé, congeniamos, hicimos amigos, teníamos intereses comunes y ese mismo año, en diciembre, yo organicé una exposición de Nel Amaro en Cabrana, que ahora habría quien diría, comisarié una exposición, pues simplemente hablé con él, digo, mira, mi padre, el presidente de la asociación de vecinos, tiene un local y podemos montar una exposición tuya allí para la Semana Cultural del Pueblo, y efectivamente así lo hicimos. Dudábamos si hubiera sido en el 94 o en el 95, pero sí que encontré por casa este recorte de periódico donde se ve a Nel Amaro con mi padre, Cabrana clausura el sábado la tradicional Semana Cultural Navideña y aquí en la fecha pon 15 de diciembre de 1994. Así que apenas pasaron 3 meses desde que nos conocimos y ya montamos esta relación que luego continuó en marzo cuando me dijo, oye, ¿qué tal si preparamos un festival de performance aquí en Pola? Digo, a mí parece muy bien, pero básicamente a quien tienes que convencer ya Olvido. Y Olvido también picó y así se montó aquel primer festival en el que, bueno, pues yo me desvirgué y compartimos escenario allí con Pampal y con Raquel, que de allí, y fue en ese momento cuando decidimos fundar el espacio de arte excéntrico, que en realidad no se llamaba espacio de arte excéntrico, era una evolución del laboratorio excéntrico y en principio era espacio excéntrico, que no quiere decir que fuéramos raros, que también, sino que lo de excéntrico ya era portar en la periferia de España, ¿no? Alejados del centro, que ya era Madrid. Lo que pasa que en el primer logotipo y era una cosa así, como que ponía arriba espacio y abajo excéntrico y en medio ponía arte, ¿no? Porque era a lo que nos dedicábamos. Y entonces abrí yo espacio arte excéntrico y quedó ya para
para los anales, ¿no? A nosotros tampoco nos pareció mal, decidimos no dar más vueltas a la historia y así nació Espacio Arte Excéntrico. Que, pues bueno, después de aquel primer encuentro vendrían otros 6 hasta 2001. En el segundo ya nos lanzamos más hacia... Bueno, él, hablando ahora también con términos ahora modernos, él sería el director artístico y yo me dedicaría a algo así como a la producción. Vamos, él se ponía en contacto, sobre todo porque ahora tenía los contactos con la gente y bueno, y luego los demás estábamos un poco ahí de apoyo logístico y tal. Y bueno, y los años de Espacio Arte Excéntrico fueron una locura de un lado para otro, de actuaciones. En aquellos momentos, no sé, podría parecer más fácil ahora, ¿no? Hacer performance por el mundo, pero yo no mentira. Mira, yo aquí traigo por curiosidad un poco de currículum de Espacio Arte Excéntrico en el año 1997, por ejemplo, ¿eh? Que llevabais 2 años, un año. Llevábamos funcionando un año y pico, sí. Bueno, una foto performance en Arco, Madrid en febrero, Acción por Acción en Gijón en febrero, Espacio Arte Excéntrico en Acción en Villa en febrero, performance en el Traveling Bar de Sama, performance en el Yardan Guaño en Sama también, performance en la nave de Segovia, performance en la Plaza del Azoguejo de Segovia. Esto es acción, sin zapping ni conservantes, en el Express Café en León, en abril. Cuarto encuentro de editores de Punta Umbría, Huelva, en mayo. Tercer encuentro de performance de la Pobalena, claro, en el Palacio Revillagigedo de Gijón, en el Centro Social Anarquista también de Gijón. A tomar por el Kurt Spiders, performance radiofónicos en el Radio Chenda en la 7ª maratón del radio. Quinto Festival Internacional de Polipoesía de Barcelona, en el barrio de Gracia. Encuentros de arte en Noreña, en septiembre. El documento crea la obra. Land Art en la Escumbrera de San José, en Turón. La mirada en el agua, en el Museo Barjola, en Gijón. En la Galería Cruce de Madrid, en octubre. En el Teatro San Frances de Palma de Mallorca, en noviembre. En la revista Caminada, también de Palma de Mallorca. En la Cuarta Rezarte, en Barcelona. Esto era un vídeo, bueno. Y en la Galería Metrono, del Club 7, en Barcelona. En el Amahuesto, en Pola de Lena. Y más allá de la vía, en Vitoria, en noviembre. Esto en 1997. Esto... Dos que hacía poco que habíamos empezado, porque la realidad es que aunque en él había hecho algo de performance, la primera la había hecho en el 92, fue en el FIAR. Sí. Desde entonces había quedado enamorado, ¿no?, de alguna manera de performance, pero fue a partir de la realización de los encuentros de aquí de Pola cuando la cosa explotó y se lanzó, ¿no?, al tema de la performance casi en cuerpo y alma, lo que no quiere decir que dejara de hacer otras cosas, porque era un creador compulsivo. Yo siempre lo comparo con Isaac Asimov, que era un señor con una mujer con mucha paciencia, como Marta B., porque el hombre llegaba a casa y poníase a escribir. Así fue, publicó más de 300 libros de todas las disciplinas. No solo yo muy conocido porque escribía ciencia ficción, pero hacía otro tipo de divulgación, incluso histórica. Y yo creo que el Nel Amaro era el Asimov asturiano, porque yo, que aparte de ser miembro de Espacio Arte Excéntrico y compañero de él, casi que hubo una temporada que vivía en su casa y Marta me daba de cenar todas las noches. Entonces yo veía lo que era llegar a casa al hombre y ponerse a trabajar, a hacer algo. Y si hay, yo no sé cuál es el contrario de procrastinador, si existe una palabra contraria, pero esa sería Nel Amaro, porque si yo lo voy dejando todo hasta que veo los cuernos del toro aquí asomando, Nel, en cuanto decían algo, ya estaba en casa haciéndolo inmediatamente. De una cosa que siempre envidié, porque yo siempre fui incapaz. En cuanto a la manera de trabajar, pues éramos un colectivo, pero realmente la verdad es que cada uno hacíamos nuestras propias acciones. Eso sí, teníamos ciertas ventajas, ¿no?, con los creadores que iban en solitario. Primero, si podías pensar acciones para dos actuantes, para dos personas, porque siempre contabas con el otro. Y de hecho, fue una cosa que hicimos bastante a menudo, acciones en las que nos ayudábamos mutuamente. Y segundo, siempre tenías a alguien a preguntar. Oye, ¿qué te parece? Estuve pensando esto, ¿qué te parece? ¿Funcionará? No, bueno, sí, tal, así, pues dale una vuelta. Porque a veces el creador en solitario, pues
no tiene nadie que tiene que jugársela. A mí parece bien, voy a tirar para adelante, ¿no? Pero contar con una persona, yo soy ahora también, que trabajo mucho con Nieves, el tener una persona con quien discutir y con quien ver si la cosa funciona o no, y es de gran ayuda. Y bueno, pues así trabajábamos y eran o acciones muy cortas, de muy corta duración, en batería, una detrás de otra, en muchas. Hubo incluso quien criticó la manera de trabajar de Nel, diciendo que hacía performance chiste. Yo, bueno, yo no sé si hay algo malo utilizar el humor a la hora de hacer arte, no sé si alguno de los puristas o no sé, o esto tiene que ser algo serio, pero oye, nunca oí críticas similares a los Torrendos, por ejemplo, que trabajan el humor, sin ninguna duda. Y estaba hablando de eso, la manera de trabajar. Luego, a posteriori, esto sí que me lo dijo Nieves, descubrimos un poco, o sí, de por dónde podía venir esa manera de trabajar. Primero, que venía del teatro, ¿no? Él había trabajado en el teatro, tanto como actor, como director y como dramaturgo, vamos. Y segundo, también el público, ¿no?, al que nos dirigíamos, porque como habéis visto, lo de ir a los bares, nosotros llamábamos, casi en tono de broma, acciones chigreras a lo que hacíamos, ¿no? Porque llegábamos al Chigre, donde estaba, en plena cuenca minera, donde estaban los paisanos que acaban de salir de la mina de trabajar, o los jubilados, o no sé qué, ahí tomando el chato, y llegábamos nosotros al asalto a hacer este tipo de cosas. Entonces, eran acciones verdaderamente muy cortes, muy directas, en ocasiones didácticas también, con un mensaje muchas veces muy claro, utilizabas el humor también para enganchar, y un día Nieves me lo relacionó con el monologuista tradicional asturiano, ¿no?, que tenía esa manera también de trabajar, de ganarse la vida en el Chigre con esa manera de hacer. No sé si habrá algo cierto o no. Y nosotros me acuerdo que poníamos, somos colectivo de agitación artística, 24 horas, acciones a domicilio, bodas, bautizos y tal, no sé qué. Y encontré aquí una pequeña reseña que nos hizo un hombre que estuve intentando recordar el nombre y no fui capaz, escribía La Nueva España. Sí, Julio José Rodríguez. Sí, Julio José Rodríguez. Sabía yo que te podía preguntar a ti. Pregunto ya aparte a José Luis, que seguro que lo sabe. Y bueno, una vez que estuvimos en Sama y nos fue a ver, bueno, dijo, Nel Amaro de Loureda ofrecieron su sentido lúdico, original y provocativo en el Travelling Bar de Sama Lambreo ante una concurrencia variopinta que se divirtió, se estrelló ante espacio artescéntrico. Y estas palabras que a mí siempre me gustaron mucho, de esas que te inflan según les lees, y decía, el anarquismo intelectual, la absoluta libertad que el creador demanda, quedó patente en algo que es mucho más que un espectáculo por cuanto obliga a decantarse por la libertad sin cortapisas y donde el ingenio del eje Amaro Loureda obliga a mirar en el espejo una realidad a veces deformante, otras lúcidamente ácida, y sin tregua para que la cadena de situaciones espolvoreada de absurdo y ternura no deje escapar su sorpresa concatenada. Y nada, pues yo a Nel debo todo lo que soy en el mundo del arte, primero por esa oportunidad que me dio al animarme a unirme a Espacio Artescéntrico en los años 90 y después porque, como decía Nieves, el Espacio Artescéntrico se difuminó o se diluyó en 2001, que yo me fui por motivos de trabajo me fui a Segovia y bueno, pues estuve así apartado un poco del mundo del arte, una colaboración en alguna convocatoria de Milnar y tal, pero vamos, cosas así totalmente anecdóticas, hasta que en 2012 me vuelve a llamar Olvido porque iban a hacer un homenaje a Nel y ahí me encontré de nuevo con Nieves y que en esta ocasión fue ella la que me rescató, pero Nel Amaro odiaría la comparación seguro, pero vamos, para mí fue como el Cid campeador que después de muerto ganó otra batalla y a mí ganóme esta gracias a la cual pues estoy aquí delante de vosotros contando un poco lo que fueron aquellos maravillosos años, ¿no? Así que no me enrollo más y muchas gracias.
Y además, estos encuentros de Pola de Elena no fueron unos encuentros que salieron espontáneamente, realmente en aquellos años, en los años 90, todo este tipo de autoorganizaciones por parte de los artistas de acción empezaban a estallar en toda España, y uno de los focos más activos, y que todavía lo es Valencia. Entonces, pues me gustaría que hablaras un poco de ese movimiento alternativo en torno a la acción y la organización, y también un poco en relación a lo de Pola, claro. Sí, bueno, en relación al tema de Pola de Elena, lo que quería contaros es que principalmente dentro del campo de la redacción, ¿no? Yo, como tú bien has dicho, vengo de Valencia, con una formación académica, una de las primeras escuelas de facultades de Bellas Artes en las que se ofrece, ¿no?, la práctica de la redacción como una asignatura dentro del proyecto curricular docente, con un profesor que es Bartolomé Ferrando, y que es una cantera increíble de performers los que salen de sus aulas, ¿no?, de su aprendizaje. Y en esa revolución valenciana de retomar como un hábito de vida la práctica de la redacción o la poesía de acción, o como le queráis llamar, o la maniobra artística o la performance o la intervención, ¿no? Esa inquietud que nos lleva a los años 90 a organizarnos en cierta manera, ¿no?, desde las aulas de la facultad de Bartolomé, para hacer esto de la práctica, crear algo nuevo, encontrar cada uno su manera de expresión, el acercamiento al otro, lo que quiera, personal, ¿no? Y se pone en práctica un grupo de trabajo como asociación, que es la asociación ANCA, de l'Associació de Nous Comportaments Artístics. Entre sus miembros, pues yo era una de las fundadoras, partícipes desde el principio prácticamente hasta el final. Y al mismo tiempo pues surgen muchos campos de acción a lo largo de todo lo que es el territorio de la península ibérica. Está en Barcelona también elecciones de polipoesía, el Club SEC, en Madrid estabais el Círculo Interior Bruto, estabas tú también trabajando. Y claro, todas esas acciones que se diseminan a lo largo de lo que es el territorio español y que surgen como una inquietud personal de un colectivo a quien no se le obliga a hacer absolutamente nada, porque tiene pretensiones individuales de grupo, de compartir otras formas de hacer, pues, experiencias diferentes, no las pactadas, pues claro, llega en un momento dado, como tú bien dices, a organizarse, esa organización de autogestión creada desde diferentes puntos con un fin común, y es el de encontrarnos para mostrar aquello que hacemos, para que todo el mundo sepa lo que hacemos, que parecía que estaba siempre al margen de, porque éramos grupos siempre al margen de todo, grupos que teníamos que buscarnos la vida para poder hacer lo que quisiéramos, que interferíamos en el espacio público, en el espacio urbano, en cualquier ciudad, sin pedir permiso, no como ahora, que hay mucha censura, hay que pedir para todo permiso, y que era muy interesante porque te permitía hacer lo que realmente tú pensabas que tenías que hacer. Y claro, apropiado para este encuentro es explicar que todos esos encuentros que se realizaban realmente se realizaban en ciudades que, aunque desorganizado y organizado de una manera alternativa y fuera de lo que es la institución, no dejaban de ser ciudades grandes, ciudades en las que hay más aforo, más gente que viene a participar de ese encuentro que tú preparas con esos proyectos que muy bien a veces nadie sabe lo que eran, a veces ni siquiera nosotros, lo que iba a pasar, y de repente yo vengo aquí a participar en el 97 en el encuentro que organiza el Amaro, y me encuentro con otra cosa totalmente diferente que no tiene nada que ver con las organizaciones en las que yo había estado, primero y principal porque se ubica en un espacio rural, alejado de un espacio céntrico como es una gran ciudad, o de otro espacio no tan céntrico como una gran ciudad. Y esa novedad, que no es una novedad, pero esa novedad en ese momento, creo que fue tan importante, y creo que vosotros, lo que veis aquí a veces, no le dais esa importancia, ¿no? Porque habituados a ver arte de acción en una ciudad, intervenciones en una ciudad, o tener programado algo desde un centro grande, desplazarte para ir a buscarlo en un territorio, porque se organiza desde una ciudad, no es lo mismo
que realizar un encuentro donde dar la posibilidad al otro de encontrar nuevas formas de experimentación, de creación y libertad para hacer lo que quieras en un entorno alejado como este. Claro, yo he venido en avión esta vez, pero recuerdo los interminables trayectos de autobús la primera vez que llegué. De repente, entre praderas, montañas y vacas, yo creo que de la costa, pues perdona, pues digo, me encuentro en un espacio rural donde digo, madre mía, estos señores que bien se lo están pasando. Es que realmente la creación es eso, proyectar energía, proyectar ganas de hacer, compartir, experimentar, y yo todo eso, es que no hacía falta estudiar esta actividad, me lo encuentro aquí en un pueblo pequeño cuando llego. Esa voluntad de dejar hacer al otro, de permitirle todo, de experimentar continuamente, de darle a entender que lo que tú estás haciendo es porque tú sientes la necesidad creativa y piensas que las herramientas que tienes son las suficientes o no para poder hacer algo, pero para poderlo mostrar. Y esa aceptación que tiene luego el contexto, creo que es importante, y eso se dio aquí. No se da en Barcelona, no se da en Madrid, no se da en Valencia, hablamos de otro territorio, pero creo que esto hay que darle mucha importancia, ¿no? Es como muy arriesgado, pero al mismo tiempo es muy bueno para la población. Y luego también encontrarme, ¿no?, en este encuentro con esa sorpresa reiterada del juego, del guiño, de que las cosas, sin abandonar en cierta manera la tradición que impera cada territorio, poder permitir abrir a los demás a crear otras cosas, ¿no? Claro, era un riesgo, pero creo que funcionó bien, ¿no? Que ahí están esos encuentros y que yo creo que prácticamente todos los participantes, las personas que vinimos a participar en esos encuentros, pues nos llevamos una alegría muy grande, ¿no?, de haber podido trabajar aquí, estar en un ambiente como el vuestro y haber visto que se hacen cosas en otro lugar que a veces siempre quedan al margen por el hecho de ser espacios rurales y que no dejaban de ser más interesantes que las que podíamos encontrar en la ciudad, pero sobre todo la libertad de expresión, la libertad de manifestación que te permitía el venir a este encuentro. Y luego también, por otro lado, que creo que a veces también lo olvidamos, pues era esa faceta política que se transmitía en un encuentro rural. Fíjate que tú a veces puedes pensar que en un encuentro artístico, evidentemente, cada uno se manifiesta de una manera y hay manifestaciones que son más políticas y otras menos, ¿no? Que para mí todo tiene una parte política. Pero esa reflexión, ¿no?, que yo tuve en esos primeros encuentros, ¿no?, de el ser político, los encuentro aquí, con la Elena, los encontré con él. Era inimaginable para mí porque era una situación alejada, ¿no?, a mi contexto personal, pues encontrarme con un grupo de personas que trabajan aquí en este apartamento rural, en un contexto minero que no tiene nada que ver con el mío, y donde esa reivindicación de lo personal era tan política como la reivindicación política que se vivía, ¿no? Y aunque fuera en el 92, yo creo que sigue existiendo. Y esto a mí me parece que es algo importante para los que fueron los encuentros que se organizaron aquí en Pola de Elena y que creo que se debería de reconocer, además de la voluntad, ¿no?, y la creencia por parte de el ayuntamiento, de la concejalía, el trabajo de oído de decir, bueno, voy a apostar por esto que no sé muy bien. Bueno, a mí me impresionó mucho conocer a Ansel, ¿no?, con su vestido de la capa esta que llevas, es que no sé, de barrio, ¿no?, de barrio. Es decir, que era un personaje que a mí me impactó en él por ser artístico y político al mismo tiempo, ¿no?, que creo que es algo que a veces no trasciende lo suficiente. Pero también me impresionó ver otros personajes que yo no reconocía y que a veces dentro de mi, a lo mejor, estética académica de lo que había aprendido en la facultad o había puesto en práctica a través del trabajo, desde la asociación ANCA, no llegaba a reconocer de la misma manera que lo vi en este contexto. Y creo que es importante de reconocer, de recordar, ¿no?, y de alentar que se sigan haciendo estas prácticas
en entornos rurales por las que yo, porque aparte también sabes que apuesto mucho, que me gusta mucho trabajar en entornos rurales. Esa es la impresión que desde las organizaciones de encuentros o festivales de performance más me afectó a mí, ¿no? Me afectó que el tema de la positiva, pienso yo, ¿no? Y bueno, creo que eso también hace que esos encuentros, estos, porque siguen, van a seguir, ¿no? Supongo, si no me equivoco, sí, ¿no? Pues claro, vamos a ver, y hay que tirar para el negocio, y el negocio del arte. Entonces yo creo que hay que pensar siempre que esto que sucede aquí no sucede en cualquier otro punto de España en el arte de la acción. Y eso es importante, recordarlo y hacerlo permanezca, ¿no? No sé, tampoco quería contaros así muchas cosas más, no sé si ha quedado claro un poco mi punto de vista desde las organizaciones de encuentros y festivales. No sé si os parece. O podéis discrepar conmigo, pues tampoco pasa nada. Pues eso es lo que yo quería contaros de lo que me parecía que eran estos encuentros, ¿no? Gracias. Damos la palabra a Marta para que nos hable un poco también de la intimidad de él desde casa, ¿no? Desde un de la mano en zapatillas y en casa, y también que nos cuentes un poco los proyectos que hay ahora en marcha, pues con la Facultad de Bellas Artes de Cuenca y alguna otra cosa Bueno, pues, en la que estáis trabajando. Hablasteis todos ya casi de cómo era. Bueno, en casa, como dijo Abel, era artista 24 horas. Dormía poco y su cabeza estaba siempre creando. Si le encargaban un proyecto, pues eso, como decía Abel, no lo dejaba para mañana, ya inmediatamente, aunque fuera para dentro de 6 meses, él ya lo organizaba, lo preparaba. Cuando yo lo conocí, solo en aquel momento escribía. Tenía unos libros de poesía ya en la calle y después poco a poco siguió escribiendo, pero ya empezó enseguida con, bueno, ya llevaba años con la poesía visual y con el manga y el arte postal. El arte postal ya muchísimos años, ya con mucha gente, ya estaba en contacto. Y después, pues de unos años, no sé cómo, se entera del festival que organizaba esto en Madrid y mandó una solicitud y fue a hacer su primera performance. De ahí ya se dedicó de lleno ya a la performance, sin dejar el bailar y sin dejar hacer poesía visual y escribir alguna cosina, pero bueno, la literatura ya la fue aparcando. Entonces, creo que fue los años que más creó y que más estaba más a gusto. Pienso que porque su vida había sido, su amor realmente fue el teatro. El teatro era su pasión. Entonces, de alguna manera, aunque no sea teatro, es otra cosa, vuelve al escenario, vuelve a ponerse frente a la gente y vuelve a exteriorizar lo que piensa, lo que crea. Sí que la acción de Nel suele ser siempre política, reivindicativa. En unos primeros años luchó en persona al lado de los mineros, de sus padres y de todo lo que había que reivindicar en aquel momento, y después de otra manera con la performance y con la acción seguía reivindicando y seguía haciendo un poco protesta. Y bueno, hasta el último momento siguió trabajando sin parar, vamos. De hecho es que todavía tenía, en las siguientes semanas a su muerte, tenía proyectos que tenía que asistir a sitios que, bueno, ya no pudo ser, pero bueno, que no paró en ningún momento. Y si en casa era eso, al principio le costó mucho entrar por el ordenador y hacer cosas tal, y después que lo compró y ya vio que podía funcionar muy bien con él, pues se sentaba delante del ordenador y se pasaba horas enteras trabajando. Y bueno, luego sí, ahora proyectos, bueno, pues esto que a mí me satisface mucho estos encuentros, porque
aparte de que sea un reconocimiento a lo que él hacía, volvemos a encontrarnos con gente que nos conocemos de hace muchos años, y la performance la verdad es que une y hace amistades, porque yo hice unas amistades muy grandes para siempre. Y después está lo de bailar, que haría con unos, gente que conocemos y que él conocía muy bien, como Ibírico y César Reglero, que había mandado trabajos para la Universidad de Cuenca, pues me animaron a que mandase a que el proyecto, vamos, lo propuse si querían trabajos que había en mi casa, tanto de él como de gente que le han mandado cosas de todo el mundo. De hecho, es que hay cosas que no sé ni de quién era, pero mandé 3 cajas llenas de trabajos de Mailan de poesía visual. Entonces, el año que viene van a hacer la exposición sobre todo lo que yo mandé, como este año lo hicieron a Reglero y a Ibírico y a otra gente, y el año que viene la universidad hace la exposición allí y un reconocimiento personal, pero lo hacen muy bien. La verdad, se dedican de lleno a... lo digitalizan todo lo que mandas y queda allí para el que quiera ir a verlo, a trabajar con ello. Y bueno, de momento los proyectos estos del día a día, todo lo que dijisteis, así era, el día a día de la mano. ¿Y cómo eran los encuentros aquellos en tu casa? Oye, en mi casa... Eso yo no quiero decir que me lo cuentes. Bueno, pues en mi casa se convocaba eso, la gente como ahora, uno de un lado, otro de otro. Llegaban como podían, dormíamos en mi casa los que cabían y los que no en casa de familia, porque no había dinero para nada, se comía en mi casa, era todo comunitario. Y bueno, pues igual estábamos 2 o 3 días, juntándonos un montón de gente, y bueno, y luego pues con José Luis y con otra gente pasar horas enteras hablando de literatura como hacíais y de arte, y en mi casa siempre estuvo la puerta abierta, hay un poema que lo dice, para los amigos y para todo lo que quisiera entrar y estar allí, y la verdad es que mucha gente pasó por allí, mucha gente, todo lo que quisiera ir iban a buscarle para que ayudase a hacer una tesis o un trabajo para cualquier revista. Nunca dijo que nada, a nada. Así era. Y luego, bueno, me hace gracia cuando este día comprábamos en los chinos cosas. Dije, es que yo me pasé media vida viendo a los chinos desde que abrieron las tiendas a comprar cosas para hacer la performance. Él me decía, necesitaba, y allá iba. Me traes un día un crucifijo, otro día un cepo para matar ratones, otro día, bueno, de todo, de todo. Y bueno, pues así está, y de hecho es que tengo muchísimas cosas guardadas todavía, otras se fueron estropeando y bueno, había que deshacerse de ello, pero mi casa, lo que era el estudio de él, y un arcón inmenso que está lleno de cosas performáticas. Sí, objetos performáticos un montón. Y bueno, recuerdos de todos los que pasaron por allí, muchos. Pero bien, muy contenta de estar entre amigos y que se hable de... Y no se ha hablado del pote. Del pote, bueno, sí. Del pote. Yo pote. recuerdo que la primera vez que Raquel y yo quedamos con vosotros, como no teníais casa todavía, fuimos a comer a un restaurante de Mieres. No me acuerdo. Sí, no me acuerdo ni el nombre. ¿No? Sí, posiblemente. Y porque nosotros estuvimos en vuestra casa, yo estuve en Santa Marina con su madre, y luego estuve en San Francisco, estuve en Cabo Sharp, debí ser pocos que fui a Cabo Sharp porque durasteis poco en Cabo Sharp, pero el tiempo suficiente para que él creara el fanzine, porque tenía que haber un fanzine siempre. Un año estuvimos y siempre comí pote. Siempre. Pote asturiano, que era su especialidad. Sí, lo hacía. Él decía que sabía hacer mejor el pote que un poema visual. Y comimos pote siempre, y el pote estaba rico como él solo, y claro, eso facultaba, creaba el ambiente especial para que luego nos dedicáramos a lo que nos gustaba, que era hablar siempre de nosotros. ¿Dónde llevó para hacer pote una vez? No sé si fue a Barcelona o dónde fue.
Y me acuerdo que llevó Berza de Asturias, llevó Les Faves, llevó el Compango y les hizo un pote, me parece que fue para con casellas y demás. Pero sí, en mi casa cuando venían los performers era pote asturiano y arroz con leche. Y dormir donde se podía, tanto en el suelo como en donde fuera, y bueno, lo pasábamos estupendamente, ¿eh? Y sin un duro. La gente venía solo con un derecho a comida y una ducha y poco más. Bueno, pero eso era más. Pero sí, así era. Y luego, bueno, tu casa, a por la de la Viana, y pasar hasta antes de la madrugada, estos dos hablando de arte y de poesía y demás, no te digo nada, y con él y con todos, claro, todos los que pasaron por él. Pero bien, sí, pues eso. Ahora hacen fabada, porque bueno, ahora se ha dedicado él a hacer la fabada. Claro, yo no voy a hacer potes si llega que fastidiar en él. Pero cuando lo haces, Claro. competir inútilmente. Yo fabada. Fabada. Lo traigo yo. Por pote. Una variación. Una variación. Pero quedaba todo esto de la misma familia. Entre el pote y la fabada tampoco. Sí, un poco se lleva, pero bueno. Bueno, la relación entre los encuentros de arte de acción y la gastronomía y la bebida Sí, es un tema sí, muy eso no puede faltar. Es un tema a estudiar porque yo descubro la sidra aquí en el encuentro de Pola. Y dije, oh, Dios mío, han estado toda esta vida engañándome. ¿Cómo se han atrevido? Claro, cuando la probé aquí. Luego ya, me ha encantado. Siempre aprendes algo de comida. Sí, pero sí es verdad, ¿eh? Que hacer hacíais acciones, pero comer también comíamos todos y bastante. Pero creo que esa es una de las razones por las que muchos nos dedicamos a la performance. Por la comida. Porque tienes que ir. Es que si tú eres pintora, pues mandes el cuadro a donde sea. Mandes el cuadro a París, mandes el cuadro a Cuenca, mandes el... Pero cuando eres performer, es tú la obra, tienes que ir, no queda otra. Claro. Sí, puedes mandarte por correo postal como a Conca, pero tienes que ir, entonces... Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que me gustaría que bueno, pues te dijeran. Sí, antes. Yo quería... Espera, a ver si te pongo un poco el micrófono. yo quería dar una visión un poco que tratara de enmarcar esa Arcadia feliz que parece que estáis pintando, hablando de ese momento de la emergencia de la performance en Asturias, ¿no? Con Nela y con otros, andábamos por ahí. Porque hay una realidad que llega a esos años 80 y 90, lo que enmarca ese momento y el desmantelamiento industrial, la crisis de la minería y todo lo que lleve un plan de desmantelamiento y destrucción económica, social y política de Asturias como identidad, de los cuencres, con todo eso, donde todo eso se vivió, y cada cual lo vivió desde su realidad. En ese mundo, las artes visuales, digamos, las vanguardias artísticas asturianas más oficiales, yo recuerdo siempre la Sexta Bienal de Oviedo. La Sexta Bienal de Oviedo había una participación mayoritaria donde en plena situación de crisis total, porque era el año de la Marcha del Fierro, no sé si os acordáis, aquella marcha tremenda que se hizo a Madrid, de la minería y de la industria y tal. En ese momento ningún artista asturiano estaba hablando de esa realidad. Y yo recuerdo que yo hice una pieza con fierro y carbón, una tonelada de fierro y otra tonelada de carbón, que llevé para allá al Museo de Bellas Artes con una instalación. En la negación total de los entes culturales que gobernaban este país. Y en esa relación y ese momento de reconversión donde se niega una realidad
y a la vez se construye una realidad imaginaria donde lo que lleven los centros industriales o todo eso se destruye, desde la destrucción física de la fábrica Mieres, la más histórica de España, hasta el desmantelamiento y el desalicio. ¿Qué pasaba? Se construían grandes proyectos artísticos, enormes proyectos artísticos, y aquí está ahora la crisis de la laboral, pero la laboral se realizó con grandes espuertas de dinero público, o el Niemeyer, o las grandes infraestructuras culturales que se hicieron, o la negación que Rabinolandia, el mundo del PP Nubiero, hizo del arte contemporáneo, destruyendo la obra de Fernando Alba y otras historias que pasaron en Asturias. Y en medio de eso, lo que se crearon fueron los espacios de resistencia. Espacios de resistencia que partían de la resistencia individual. Nel Amaro y era uno, otros andábamos por ahí haciendo cosas que a veces, bueno, Lucernario fue la conversión de un taller de un artista en centro de arte contemporáneo. ¿Por qué? Desde la exclusión, desde la marginación total. Claro, eso que se hacía, pero claro, en la realidad, esa santidad, me da mucha gracia a mí, esa santidad y la resistencia civil llevada al límite berlanguiano del heroísmo, que lle entre Berlanga y Valle Inclán, una situación de resistencia excéntrica, que a la vez pero claro, y en un momento dado, esa realidad es la única que existe, porque todo lo demás acaba siendo un espacio vacío ocupado por el mundo oficial y político cada vez más hermético, cerrado, etcétera, donde, claro, esa situación ye como la contraposición de lo que ye los grandes fastos con el cinismo, con los cínicos, pero los cínicos que vivían en tonel. O sea, Nel Amaro en ese momento ye un cínico viviendo como Diógenes en un tonel, es decir, que está en el furaco de Turón, metido en ese furaco como un resistente universal. Entonces, esa es la realidad. Claro, en Asturias se crearon pequeñas triangulaciones con Corbera, con Polalena, con no sé qué, con los espacios con Sisión, que se hacían cosas allí, siente que hacíamos cosas alternativas allí, etcétera. Es decir, que eso y es lo que permitía hacer un espacio de supervivencia. Y claro, naturalmente, una ventanina que se asomaba al exterior y que lo permitía el mail art o los contactos, etc. Entonces, claro, yo quiero matizar esa visión un poco idílica que estaba esa. Y después, hizo mucha gracia la oración que vaya ahí. Sí, pero esa oración, yo tuve con él siempre una ironía muy grande, que era con el tema de la santidad. Hablábamos de cosas de esas y tal, y de hecho, hubo una exposición en Trave, en la sala que estaba detrás de la librería Trave, con Antón García, donde primero expuso él y después expuse yo. Entonces, yo presenté la obra de él y él la mía. Y yo hice una instalación que era el viaje de San Amaro al paraíso. El viaje de San Amaro al paraíso, el paraíso natural, que se llamaba aquella exposición, el viaje de San Amaro al paraíso, y que ese viaje existe, y como el viaje de San Brandán. Y es un viaje de un monje que se embarcó con unos compañeros y fue camino del paraíso, y llegó a verlo por el furaco de la ferradura. Cuando volvió 300 años más tarde, el mundo había cambiado.
Y es decir, que esa realidad, que a mí hay mucha gracia, porque yo siempre dije que Pulgu, que fue un perro vagabundo que recogió en él, yo siempre decía que no, que era un paisano. Lo que pasa es que Pulgu había sido reconvertido y era su segunda vida. Pues hizo mucha gracia cuando se emplea lo de las 7 vidas de Nela Mar en eso, pero que dice que eso lleva un poco el cómo la ficción literaria puede hacerse novela o puede hacerse realidad virtual, ¿no? Pero bueno, y era una pincelada para tratar de enmarcaros. Bueno, este marco que tú has hecho no es exclusivo de Asturias, no, el movimiento claro. de la acción, y por eso Sí. se crean esas redes, Las en todo el redes, la red territorio, arte, la red arte. esas redes en las que unos y otros viajamos y organizamos Claro. cosas, eso estaba en toda España, es decir, esa destrucción en Asturias, que en Asturias está muy centrada a la cuenca minera y a la reconversión industrial, en otros lugares de España está centrada un poco en el desmantelamiento de todo lo que había y a la construcción de una nueva realidad por parte de la política con la idea además de borrar todo el pasado. Cuando nosotros llegamos borrar el pasado totalmente. Cuando nosotros llegamos al arte, nuestros padres naturales, que son gente que ahora está reivindicándose y que está obteniendo premios nacionales de Bellas Artes, habían intentado matarnos y realmente estaban ocultos, y llegamos a ellos a través de caminos muy extraños, hasta que descubrimos que había habido gente que estaba haciendo cosas que no tenían nada que ver con la realidad que nos estaban mostrando, con aquel teatro de sombras que nos estaban mostrando en los años 90, tanto la política oficial como la cultura oficial. Entonces se crean esas redes y entonces Asturias tiene sus peculiaridades, pero estamos todos dentro de esa red de resistencia hacia una política cultural general que trataba de borrarlo todo y de construir un decorado absurdo en un país que además, no solamente políticamente, sino que históricamente estaba muy dañado y ha pasado lo que ha pasado. Esa idea de dejar a los muertos en las cunetas era también la idea de dejar a los artistas conceptuales en las cunetas y dejar a nuestros padres en las cunetas, no sacarlos, construir otra cosa nuevo que no tenía nada que ver con lo que habíamos sido nosotros. Todo esto luego se ha ido pudiendo recuperar muy lentamente, pero realmente yo creo que en ese movimiento de recuperación hay que reivindicar también esta idea de periferia, tanto en los que hacíamos cosas desde la periferia como entre los lugares periféricos que mantuvieron esa resistencia a la cultura oficial. Sí, la palabra periferia es muy curioso que se le llame excéntrico, porque claro, de no haber sido así, no había publicidad tampoco fuera de aquí, porque nadie es el santo patrono de su lugar de nacimiento, desgraciadamente. Por la proximidad estamos malditos. La gente próxima, el prójimo, es el que te apuñala más a gusto. Entonces tienes que sacar los trabajos lo más lejos posible. Y salir un poco donde nos conocimos, también el centro Upla de Miesa. Bueno, pues allí él creía que nosotros éramos profesionales, o parecido y tal. Porque, no sé, parece ser que fue la primera vez que hizo algo, pero los demás también. Claro, todos nos mirábamos como diciendo, esto debe ser el que sabe, pero allí no había nadie que supiera. Sí, tenía unos problemas en los lugares de nacimiento. Nadie es profeta en su tierra ni poeta, eso está claro. Pero claro, el SOS, el sacar las botellas así, las herramientas de toda 100 y tal, y mandarlos muy lejos y tal, eso es el grito de socorro y así los conocimientos. Gracias a esos medios alternativos que han sido de toda la vida comunicación entre artistas, ¿no? Sí. Y lo demás es hacer el trabajo de los políticos, que sí que se la apropian naturalmente, pero nosotros también robamos a saco todo lo que podemos, porque nuestro derecho es mostrar ese espejo de robos y de alquileres y todas las cosas. Este país es un país que solamente sacraliza al muerto. Ya. Solamente. Aquí en este país no se hace necrología, se hace necrolatría, se idolatra al muerto. Nel fue
vamos, y Marta lo puede testiguar, fue vilipendiado, marginado, ocultado, negado, no en su propio pueblo, sino en su propio pueblo, su propia región, en su propio país. Todos los que ahora mismo lo están llevando a los altares lo machacaron, y no voy a dar nombres porque todo el mundo lo sabe, lo machacaron hasta la saciedad. Se rieron de la práctica mailartista, objetual, visual. Yo fui testigo absolutamente avergonzado de algunos comentarios en prensa y a viva voz, porque entonces se pensaba que esas cosas nadie las iba a recordar, y afortunadamente muchos tenemos memoria de fantasiaca para unas cosas y de escarabajo para otras, pero lo que nos interesa sí tenemos memoria. Y los mismos que ahora están congregándose en el corifeo laudatorio fueron los que levantaron la gran losa para intentar que aquí no se moviera absolutamente nada desde el punto de vista visual. Y, bueno, visual, objetual, performático, estaban negados completamente. Esto eran ocurrencias, delirios, extravagancias de aquellos que, claro, no podían hacerse su hueco en la cultura oficial del escritor que no se sale del cuaderno rubio ni de la línea marcada entre los márgenes. Y hay que escribir ahí, así, y de acuerdo con una estética. Y cuando te salías de ahí, entonces eras el raro, eras el extravagante, y claro que nosotros adorábamos que nos llamaran raros, porque indicaba que no éramos como los otros, porque luchábamos contra eso. Nos llegaron a llamar, yo recuerdo que nos llamaban esos ultraístas, y que joder, ultraísta, qué bien, ¿no? Y utilizaban todos los sismos como una cosa peyorativa. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos homenajes se le han hecho a Nel en vida? En vida, bueno, pero o sea, la cultura oficial, digo, la cultura oficial, la misma que ahora, pues se calza las botas del gran comandante. Vamos a dejarlo entre comillas. Esto, los que hicieron la parte más oficial de política lingüística, lo hicieron bajo la amistad. Sí, porque están quien están, si no, no sabían. No, claro. También lo digo, ¿eh? Si no está quien está en política lingüística y otras dos personas que tiraron por ello, si no estuvieran ahí en esos cargos, no se había hecho esta reforma. Los demás, la academia, entre comillas, allá ella, que no tiene nada que ver, que además es que en el acto de este año lo nombraron. Y es lo mismo, pero no es lo mismo, que ya os digo que era todo uno, pero no es todo uno. Cuando Nel muere, hay una nota en la Nueva España de, yo creo que es abril del 2011, donde dice: con toda probabilidad el año siguiente la Semana de les Lletres Asturianes estará dedicada a Nel Amaro. Han tenido que pasar 10 años, cambiar las tornas políticas, las personas, y con la suerte de que a los políticos hay una cosa que les encanta, que son las efemérides conmemorativas redondas. Ostras, 10 años de su muerte, 75 de su nacimiento. Qué bonito queda esto en un cartel. Han pensado así, y bueno, pues hay que aprovecharse de las cosas cuando las hacen, pero también hay que reconocer que tenemos un mal endémico, que es el amor a los muertos. Seguramente porque piensan que no pueden protestar, pero los muertos tienen sucesores, herederos, descendientes, albaceas, y a ver, dices, pues lo que no ha podido decir el afectado lo voy a decir yo ahora en su nombre, y claro, pues eso aprovechamos de vez en cuando para desahogarnos, ¿no? Porque hemos sido, nos han llamado, no de todo, pero casi de todo, casi. Y parecía que les molestaba que nos tocaran las 4 migajas cuando ellos habían hartado de cordero a la estaca. Pero dice, bueno, pero es que yo me quedo aquí con los restos. No, tú nada, tú. Parecía que les ofendía. Pero por ir en contra de lo institucional. Claro. De lo que acabas tú de decir.
de no escribir en línea recta, Claro. y de no dar el parabién a 4 personajillos y de ir en contra de, pues estos, erais los raros. Bueno, pues habrá Pero que ir viva a los la raros. Habrá que ir a la ¿Los habéis revista. hecho? Habrá que ir a la revista que nos alargamos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que han dado esta visión un poco panorámica de él y de lo que sucedía en ese momento y un poco de lo que sigue sucediendo y de que las cosas continúen de alguna manera. Pues a la revista también.